Bueno, entramos en la tercera charla de hoy y última, ¿m? De este cuarto encuentro. Así que vamos a seguir con la descripción que teníamos en este cuadro. Eh, bueno, hablábamos acerca del segundo grupo, que teníamos una característica que como no aromatiza ninguno excepto la oximetrona, que tampoco aromatiza, pero por acción directa puede tener efecto estrogénico. Y justamente la oximetrona es la más tóxica de todas, es la única que está asociada a hepatocarcinoma, o sea, hay algunos estudios que correlacionan el exceso de oximetrona con cáncer de hígado, por eso es una droga pesada, produce mucha retención de agua, eso da una falsa sensación de aumento del tamaño, pero bueno, está escrito con un número 3, y es androgénica, ¿sí? Y bueno, después tenemos la trembolona y la nandrolona, que son el grupo 3. Fíjense que la trembolona tiene como característica que tampoco aromatiza. Eso es algo importante. Pero es muy androgénica. No es conveniente por ahí usarlo en mujeres durante muchas semanas y a dosis muy altas. Y en los hombres, recuerden que esta trembolona puede inhibir su LH, produciendo, junto con la nandrolona también, produciendo disminución de la libido, y la trembolona produce cuadros, alteraciones de la psiquis, como depresiones marcadas, o alteración de la personalidad. Anabólicamente es interesante, tiene un 2, y como todo inyectable, los inyectables en general, primobolan es inyectable, masterona o drostanolona es inyectable, trembolona es inyectable, nandrolona hay orales, pero en general es inyectable, todos inyectables, molenona, los ésteres, todos en general tienden a ser pocos hepatotóxicos, pero también hay algunos orales como la oxandrolona, el estano, que son orales y no tienen problemas. También hay en primobolam, un acetato de primobolam, que son comprimidos de 25 miligramos, también sería poco tóxico. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cada una de estas sustancias. El grupo 1 estaba compuesto por todos los ésteres. Tenemos el sustanol, que son 4 ésteres de testosterona. Hay en el mercado unas testosteronas que son 5 ésteres. Una se llama andropen, que en vez de tener 4 tiene 5 tipos de ésteres distintos. Pero el concepto es el mismo, ahora vamos a verlo. La idea es tener una liberación secuencial de cada una de estas testosteronas, ordenadas según sus vidas medias, para ir liberándose a medida que la anterior se va agotando, ¿no? Como si fuera una carrera de postas. Propionato de testosterona, enantato de testosterona, testovirón. Recuerden que hoy en día aquí en Argentina se sigue consiguiendo en farmacia. El sustanol ya no se consigue más, el resto es mercado negro. Testosterona cipionato. Y el Undestor, que tenía como característica ser por vía unas cápsulas de 40 miligramos por vía oral, y ya no existen. Hay también unos geles que se usan para andropausia, androlone, que son de 5 gramos de uso diario, y el Nevido, que es un decanoato de testosterona de 1 gramo, que viene en 4 ml, que es más utilizado para andropausia. Después tenemos la metiltestosterona por vía oral, la metandrostenolona, el famoso Dianabol, por vía oral inyectable, la boldenona, que es el Expoise o Equipoise, depende de como quieran llamarlo, por vía inyectable, uso veterinario, y la floximesterona, que es el Alotestin, por vía oral, casi en desuso, salvo para algunos deportes donde se desee manifestar un aumento de la agresividad. Bueno, la testosterona en su forma de 4 ésteres se presenta o se presentaba en ampollas de 250 miligramos. Recordemos que este miligramaje no es neto porque está pesando el éster, es decir, está incluyendo en su pesaje el ácido graso. En general, de esos 250 miligramos, 180 corresponden efectivamente a la testosterona. El resto, los 70 miligramos restantes, es el peso
de los ésteres que forman, o de los ácidos grasos que forman ese éster. Bueno, es una vida media mixta porque cada éster tiene su vida media. Es inyectable. Como cada mililitro trae 250 miligramos, esta es la aplicación regular de 1 o 2 ml por semana. Y en mujeres, como ya dijimos, las testosteronas, salvo casos muy puntuales, no es conveniente usarlas por el riesgo de masculinización. Respecto a los efectos negativos, agrupamos, esto se va a repetir en todas las filminas, si aparece o no acné, si retiene o no agua. Acné es por DHT, retención de agua, hipertensión, es por estrógenos, toxicidad hepática, si tiene un efecto inhibitorio del primer paso hepático, formación de DHT, si altera el eje hipotálamo hipofisio testicular y se aromatiza. Bueno, como verán, excepto la toxicidad hepática por ser un inyectable, el resto es todo positivo. Puede dar acné, puede tener agua, con la consecuente hipertensión arterial, todo esto derivado de la formación de estrógenos. También puede inhibir el eje como resultado de la formación de estrógenos, y tiene cierta tendencia a retener agua, dijimos, al acné, y tiene cero toxicidad hepática, es decir, en general los inyectables no tienen compromiso hepático. En este cuadrito lo que estamos viendo es una gráfica donde muestra la concentración de testosterona libre en sangre, no el éster, es decir, cuando se rompe el éster se libera la testosterona, en nanogramos por mililitro, en función del tiempo. Y cada color de la curva representa el comportamiento farmacocinético del éster en cuestión. Por ejemplo, el rojo es el propionato de testosterona. La flecha verde, como indica aquí, indica la vida media, que es cuando cae el 50% su concentración. No confundan con el pico. El pico es a las 8 horas. La vida media, en este caso, es 3 días. La barra verde indica la vida media del propionato. Cuando está cayendo el propionato, empieza a liberarse el segundo éster, que es el fenilpropionato, que tiene un pico a las 48 horas, pero fíjense que la vida media, la roja, es de 5 días. O sea que cuando alcanza el pico, tarda 5 días más, generalmente a partir del momento 0, 5 días para caer a la mitad. Y fíjense las dosis crecientes, 3, 60, 60 y 100. Si yo sumo esto me da 250. Una vez que el propionato va cayendo y el fenilpropionato va cayendo y el propionato casi desapareció, sale el tercero, que es el isocaproato, que tiene un pico a las 96 horas, o sea, a los 4 días, y una vida media de 10 días. Y fíjense ustedes que por último, el decanoato sale a la cancha cuando está cayendo el isocaproato y cuando ya el fenilpropionato y el propionato desaparecieron, alcanzando un pico a los 8 días y una vida media de 14. Por lo tanto, cada punto negro es el pico y cada punto celeste es la vida media, y no es lo mismo. Y lo que estamos viendo es que cuando va cayendo uno se libera el segundo, cuando cae el segundo se libera el tercero, y cuando cae el tercero se libera el cuarto. En realidad, si uno es estricto, los 3 están liberando testosterona, pero el que es de más larga duración va liberando más lentamente para alcanzar su pico más lentamente, mientras que es un éster corto, de ácido graso corto, libera más rápido porque alcanza su pico más rápido. Este es el fundamento de usar Sustanon en esta formulación pensada para andropausia, y lo que busca es tener un pico más estable en sangre, no tan picudo, o sea, no tanta cantidad de una sola, sino más bien mantener una curva valle, pico valle más parejito, y alcanzar un rendimiento de 14, 21, 28 días, depende de cada caso, para poder manejar niveles de testosterona en sangre acordes, que sean fisiológicos, para tener una buena calidad de vida o bienestar psicofísico. No suele ser muy usado en planes de volumen, es mejor usado en enantato solo o un ciprenato solo, que usar un Sustanon. El Sustanon tiende a ser más suave. El propionato de testosterona, mencionamos que viene en ampollas en general de 100 miligramos. Esta es una marca, pero hay un montón.
Tiene una vida media corta de 3 días, lo vimos aquí, 3 días. Y es muy parecido al anterior en cuanto a las dosis, que en vez de ser 250 como viene de 100, es entre 3 y 5 ampollas semanales. En el caso de ser 5 ampollas semanales sería una por día, o sea, 1 mililitro lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En el caso de ser 300 mililitros sería 1 mililitro lunes, miércoles y viernes. Y si fuera 400, 1 mililitro lunes y martes, 1 mililitro jueves y viernes. Al igual que con el Sustanol, no se recomienda su uso en mujeres. Y al igual con el Sustanol, las mismas características. Todo positivo, pobre porque es inyectable, el resto se comporta igual. La única diferencia es qué grado de retención de agua, qué grado de inhibición del eje, qué grado de formación de estrógenos o de DHT tiene cada uno de estos ésteres. Pero el comportamiento en general, como son del grupo 1, es el mismo para todos. El cipionato, hay muchos nombres, yo puse Testex, ya cambia su vida media, pasa de 3 a 12 días y también cambia el miligramaje, se duplica. Volvemos al mismo esquema, puede usarse 1 mililitro a 3 mililitros, de 200 a 600, el anterior era de 300 a 500, el propionato, el Sustanol era de 250 a 500, vemos que rondan las dosis similares entre 300, 200 y 500 o 600 semanales. Eso no significa que haya gente que use más, pero estas dosis en general tienen después una buena respuesta a un posciclo y no suelen ser tan agresivas para el eje interno de producción de testosterona. Igual que con los anteriores, en mujeres no se recomienda. Y después, con respecto a los efectos negativos, es la misma característica o comportamiento de las dos anteriores. Es para todo positivo, excepto para la toxicidad hepática, que es pobre, porque no, al ser un inyectable no tiene efecto inhibitorio del primer paso hepático. Quiere decir que entre propionato y cipionato lo que varía es la vida media. Entre cipionato y Sustanol, o propionato y Sustanol, es que son testosteronas puras liberadas, mientras que con el Sustanol tiende a haber una escalerilla que lo hace un poco más suave, pero más pareja a la curva. Fíjense que el enantato, que es el famoso testovirón, casi no tiene diferencias, 11 días contra 12, es el mismo compuesto. Solamente cambia la presentación, este es un poquito más alta, 250 contra 200 del cipionato. Nuevamente las dosis se repiten entre 1 y 2 ml por día, que es 250 y 500, muy parecido al Sustanol, no, muy parecido no, igual al Sustanol. Y después lo mismo, repetimos el mismo esquema como es del grupo 1 para todo positivo, excepto para la toxicidad hepática, que es al no tener efecto inhibitor del primer paso hepático, no compromete tanto al hígado. Si uno me pregunta entre cipionato y enantato qué diferencia hay, prácticamente ninguna, porque lo único que cambia es la concentración que viene por cada presentación, pero prácticamente comparten las mismas características. Esto es lo que se había comentado yo, el Undestor. El Undestor son unas cápsulas que venían de 40 miligramos, siendo el neto de testosterona 25, y tiene esta característica que es muy importante, que primero se absorben por vía linfática, porque al ser un éster, las grasas cuando se absorben a nivel de la mucosa intestinal no pasan a la circulación venosa por vena porta, sino que son las grasas absorbidas por vías linfáticas. Entonces esto lo hace muy interesante, lo hacía muy interesante el Undestor, porque evitaba el efecto inhibitorio del primer paso hepático, a pesar de ser oral. A pesar de ser oral, no pasaba, porque era justamente absorbida por una vía que no pasa por hígado. El sistema linfático no tiene como peaje al hígado como si tiene la vena porta. Vida media muy corta, y esta absorción errática también explicaría su falta, su pobre uso o desaparición en el mercado, porque había una gran variabilidad de absorción en un mismo sujeto a lo largo de un mes o de su vida, o entre sujetos distintos. Y al ser errática la absorción, hacía difícil la dosificación. Hacía difícil la dosificación. Fíjense ustedes que estamos usando 6 cápsulas de 40 para llegar a 240, porque 6 por 4 es 24, y acá serían 320, serían 8 cápsulas, acá me faltó un 2, entre 6 y 8 cápsulas día, teniendo en cuenta que esta absorción es muy pobre, y si uno hace la cuenta, 240 sería como un Sustanol diario, o sí, más que un cipionato diario.
Sin embargo, esta dosis no se corresponde con la realidad en cuanto a lo que llega a sangre, porque tiende a ser muy pobre esa absorción, en general se dan órdenes 30, 40%. Por eso la carga oral tiene que ser tan alta para lograr que llegue a la sangre una concentración efectiva debido a este fenómeno que es su absorción errática. Pero sigue siendo la testosterona, en mujeres no se recomienda, y estas cuestiones del acné, retención de agua, hipertensión arterial, fíjense que dice pobre desarrollo. ¿Por qué pobre desarrollo? Porque en realidad es una sustancia económicamente es cara, o era cara, y como tenía una baja absorción, este porcentaje de absorción hacía que hubiera poca aromatización o poca reducción, por eso dependía básicamente de las dosis que uno utilizaba. Obviamente que a mayor dosis por vía oral, más llega a la sangre. No tiene incidencia en hígado, dijimos, porque viva por vía linfática. Bueno, como toda testosterona puede reducir y puede aromatizar, pero son pobres los procesos. Todo es pobre y se explica esta pobreza básicamente por su absorción errática. Ahora, ¿a quién le serviría esta sustancia? Básicamente a una persona que ya venía con trastornos hepáticos, si venía una hepatitis medicamentosa o una hepatitis B, o aquellos que le escapan a la aguja y quieren tomar algo por vía oral, y que no sea tan tóxico para el hígado como puede ser el Dianabol o puede ser la metiltestosterona. Un Destor. Bueno, la metiltestosterona, recordemos que la metilación era aparición de un grupo metilo en carbono 17, ¿sí? Vienen comprimidos, generalmente 10 miligramos. Fíjense que vida media extremadamente corta. Fuertemente anabólico y fuertemente androgénico. Obvio, es una testosterona metilada. Las dosis son de 30 a 60 miligramos día. Y como siempre, toda testosterona debe ser evitada por las mujeres que busquen preservar su feminidad. Si eso no es un problema, lo pueden usar como si fuera un hombre. Volvemos a lo mismo que lo anterior, todo positivo, pero fíjense que acá hace ya un llamado de atención a nivel hepático que es muy tóxica. Eso es cierto y hay que tener cuidado con la metiltestosterona y con el Dianabol, porque suelen elevar mucho las enzimas hepáticas. Ahí es conveniente usar alguna sustancia como la silimarina, que es el carbamariano, o el aragón, nombre comercial, o el ácido tióxico, que es el Viletan Forte, de nombre comercial, para tratar de aliviar un poco el trabajo del hígado. El resto es una testosterona y se comporta como tal. Muchos asocian la metiltestosterona con ciproheptadina. La ciproheptadina es un estimulante del apetito. En un plan de volumen, el aumento del apetito que lleva a comer más el uso de esteroides, que en este caso metiltestosterona, potenciaría el crecimiento anabólico, quizás soportando un aumento también del porcentaje de grasa corporal. Bueno, famoso Dianabol, se presenta en comprimidos como también en inyectables, aunque inicialmente su presentación fue en comprimidos. Fíjense que los comprimidos tienden a tener vidas medias muy cortas, 2 horas y media, 4 horas, o sea que no son grandes vidas medias, por eso hay que tomarlas dispersas a lo largo del día. Como es una testosterona sintética, obviamente es fuertemente anabólica y androgénica. Y las dosis pueden variar, en el caso del hombre, de 15 a 50 miligramos, porque pueden venir también en comprimidos de 5 miligramos. Y inyectables entre 100 y 200. Generalmente el inyectable es de 50, como dice acá. Entre 2 y 4 mililitros por semana, o entre 3 si es de 5 miligramos. Y bueno, en este caso tendría que ser de 10 miligramos para que sean 5 pastillas, porque si no, con de 5 serían un montón de pastillas. Pero entre 15 y 50 miligramos sería la dosis para un hombre, y en las mujeres no se recomendaría. Igual coloqué esta dosis para que se dé una idea de cuánto usa una mujer cuando decide usar esteroides que puede masculinizar. El resto es todo afirmativo, todo positivo, altamente tóxica hepática, y bueno, la forma inyectable quizás sea menos tóxica para el hígado, pero este afirmina se representa más para la forma oral. Es una droga para volumen, no para corte, y es muy, muy formadora de ginecomastia. Es muy, muy incipiente, es muy provocadora de ginecomastia, tengan presente eso. Bueno, hablábamos del equipoise, que es el undesidenato de boldenona, que es una sustancia de uso veterinario. Fíjense ustedes que ya empezamos con vidas medias largas de 14 días.
Y las dosis generalmente, acá hay un problema, porque el verdadero Equipoise que se vende en veterinaria viene de 50, y yo tengo que aplicarme 400 miligramos, son 8 mililitros por semana. Es mucho, el glúteo no porque sea tóxico, sino que va a sufrir mucho el glúteo por los pinchazos, porque no se pueden colocar 8 mililitros en un solo glúteo. Hay que dividirlo para ver cómo queda bien. 2 miligramos, 2 mililitros lunes, 2 mililitros martes, 2 mililitros jueves, 2 mililitros viernes. Pero igual es una cantidad importante inyectada. Hay algunas presentaciones de laboratorios particulares que ya vienen directamente en el mililitro 200 miligramos. Y eso hace mucho más fácil la cosa, porque en vez de utilizar 4 mililitros para 200, uno usa 1 mililitro. Y las mujeres lo pueden usar porque en general es de bajo nivel androgénico. No aromatiza, importante, recuerden que no aromatiza, entonces me da retención de agua, hipertensión y formación de estrógenos negativa. Fíjense que lo que es el acné y lo que es la toxicidad y la reducción de HT es baja, por eso da bajo acné. Y lo más importante en este cuadro, fíjense, acá abajo dice fiebre esteroide. En general, los consumidores de Equipoise relatan dos cosas, o que les agarra tos al momento de aplicarse, o le da elevación de algunas líneas de temperatura corporal, que le llamamos fiebre del esteroide. En ambos casos, lo que estamos viendo, estamos en presencia de una reacción alérgica, sin llegar a ser un shock anafiláctico, pero es una reacción alérgica a un producto diseñado para el mundo equino. Entonces, hay muchas personas que no tienen problemas, pero hay otras que padecen esta reacción alérgica y en muchos casos es la que obliga a suspender su uso y reemplazarlo por otra sustancia. Pero sepan que la tos o la fiebre por el uso de bolerona suelen ser habituales, no son algo grave, pero es muy probable que eso limite en la persona que padeció fiebre o tos su uso a futuro. Habíamos mencionado a la fluoximesterona con el nombre de alotestim, también oral solamente, vida media un poquito más larga, 9 horas. En mujeres no se recomienda porque es muy androgénica, por eso al ser muy androgénica mejora en el hombre el comportamiento sexual. Estas son las dosis que recomiendan, entre 20 y 40 miligramos día, no más de 4 semanas en general. Fíjense que como no aromatiza es todo negativo, como es no reduce a DHT tampoco, y lo que sí tiene es que es muy tóxica para el hígado, es porque este agregado de flúor en el carbono 10 lo hace muy tóxico, además de tener la metilación en el carbono 17. Como dijimos hace unos instantes, es una droga que en su momento se utilizó para trastornos sexuales, como dificultad para las erecciones o pérdida de líbido, y después fue reemplazado parcialmente con la aparición del Viagra y después finalmente con la aparición del Cialis. Hoy casi se utiliza solamente para el ámbito de la fuerza, más que nada powerlifting o weightlifting, pero ojo que es doping positivo, ¿no? Bueno, acá tenemos los ésteres de la testosterona. Lo que acá hay un cuadrito que lo que me está diciendo es, por un lado, la estructura química. Fíjense ustedes cómo va aumentando la cantidad de átomos de carbono. En la medida que esa cantidad de átomos de carbono es más grande, la cadena es más larga, y si la cadena es más larga, la vida media lo es. Entonces, si bien hay algunas excepciones, por ejemplo, el fenilpropionato que tiene 5 días, y el undecanoato que es por vía oral, que eso justamente hace que cambie su vida media, porque se absorbe por vía linfática. Este fenilpropionato tiene una estructura especial que hace que no se comporte como una cadena lineal, sino que esté enrollada sobre sí misma, por eso cambia su vida media. Pero si no, a medida que uno aumenta la cantidad de carbonos, aumenta la vida media. Fíjense que este es un decanoato inyectable, que es el Nevido, 53 días de vida media. Y el enantato 11 días, el cipionato dijimos que eran muy parecidos, isocaproato y caproato o decanoato es lo mismo, que acá está el decanoato 14 días. Y después tenemos las formas cortas, acetato y propionato. Acetato casi no existe, lo que sí existe es el propionato de testosterona. Isocaproato, enantato y fenilpropionato y decanoato son los que hacen la fórmula del sustanol.
Bueno, ahora entramos al grupo 2. O sea, hasta ahora vimos una descripción individual. En las próximas clases vamos a ver o hablar acerca de combinaciones, que es el famoso cómo combinar una droga con otra o cuál es el criterio, sobre todo para las dosis, ¿no? El grupo 2 está conformado por el estanozolol, la oxandrolona, la oximetolona, la metenolona, que es el primobolan, la mesterolona, que es el provirón, y el masterón, que es la drostanolona. Recuerden ustedes que la oximetolona, ninguno de estos aromatiza, pero la oximetolona podía dar ginecomastia por su estructura espacial que lo hace compatible con el receptor de estrógenos. Bueno, Winstrol, estanozolol. Primera importancia, primer dato importante, perdón, es este anillo, llamado anillo pirazol. Es decir, que a la estructura básica de 4 anillos se le suma el quinto anillo pirazol. Esta es una característica notoria del estanozolol, única, porque es el único esteroide que tiene 5 anillos, y es lo que explica por qué el estanozolol no puede aromatizar, ¿no? Porque la aromatización es la formación en el anillo 1 o anillo A de 3 doble enlaces, y esta estructura impide que se pueda formar un estrógeno convencional. Por lo tanto, el estanozolol no puede dar nunca ginecomastia o efectos negativos asociados a los estrógenos porque no se puede transformar en estrógenos. Se vienen ampollas también. Acá las ampollas tengan presente que hay la presentación original de Winstrol era en suspensión, es decir, acuoso. ¿Y por qué suspensión? Porque está compuesto por micropartículas, es un polvo blanco que cuando yo dejo reposar la ampolla se hace una doble fase agua-polvo. O sea, yo apoyo y dejo 24 horas ese frasco en la mesa. Cuando lo voy a ver, en el fondo está el polvo blanco y después arriba aparece nítidamente una capa de agua. Eso debe ser batido, debe ser agitado para que se reconstituya la suspensión. Y se llama suspensión porque son partículas que están suspendidas y que cada vez que yo las dejo reposar, decantan. Ahora, ¿qué sucede? Esa preparación que es acuosa, al momento de aplicarse el estanozolol inyectable, no suele haber inconvenientes porque es agua, no duele, pero al día siguiente o a las 72 horas aparece un dolor muy importante en la zona de aplicación, porque así como lo comenté recién, se produce una división de fases entre polvo y agua, el mismo procedimiento sucede en nuestro organismo. Recordemos que somos 60% agua, y ese depósito de los cristales o de las micropartículas de estanozolol provocan una irritación muscular local muy importante e inclusive en muchos casos, si son con cierta tendencia a la alergia, podrían provocar abscesos. Por eso en el mercado aparecieron ciertas preparaciones de estanozolol aceitosos, que si bien uno tiende a pensar que el aceite sería más complicado, justamente todo lo contrario, no solamente no duele en el momento de aplicarse, sino que tampoco duele en las próximas 24, 48 o 72 horas. Pero sepan ustedes que el estano originalmente de Vancomycin Winstrol, y original en cuanto a su procedencia, es de aspecto blanco lechoso, pero hay estanos que son aceitosos. Los comprimidos generalmente vienen el estano original viene de 2 miligramos, pero en el mercado nosotros vemos que es de 10 miligramos porque 2 miligramos para un atleta resulta ser bastante baja. El estanozolol es una sustancia que está indicada en un montón de fenómenos, es decir, en procesos, perdón. Se los voy a tratar de detallar a ver si me los acuerdo todos. Estado de mejoramiento general. Delgadez de diverso origen. Anorexias. Enfermedades crónicas y debilitantes. Aquí podría ser cáncer o HIV. Después se puede utilizar en síndromes asmáticos, síndromes nefróticos o en cuadros de artritis reumatoidea, ya que en estos cuadros se suelen utilizar corticoides para tratar esas enfermedades. Y los corticoides suelen producir catabolismo muscular, entonces se usa estanozolol para contrarrestar el efecto catabólico de esos fármacos. Se utiliza, por ejemplo, en llagas de decúbitos en ancianos. Las llagas de decúbitos son escaras, son, digamos, soluciones de continuidad en la piel, son agujeros en la piel que está en contacto directo con el colchón, y si no se lo rota al paciente, no se le permite esos puntos de apoyo que hace el hueso contra el colchón,
que circule sangre, eso termina inflamándose, necrosándose y se infecta. En ese caso se suele utilizar estanozolol. Fracturas de lenta consolidación, osteoporosis en mujeres, periodos pre y postquirúrgicos para acelerar la recuperación, quemaduras extensas. Recuerden que la piel es un componente que necesita de anabolismo proteico, la piel es proteína. Y algo muy curioso que se puede utilizar en niños para estimular el crecimiento en talla y peso. Es decir, no sería la indicación primaria para una enfermedad conocida como enanismo hipofisario, que es lo que tenía el jugador Messi, donde hay una pobre secreción de STH y por ese motivo el déficit de STH lleva a una baja estatura y el tratamiento indicado es justamente usar STH, pero es una droga muy costosa y en ese caso una segunda opción podría ser utilizar, en este caso, estanozolol. Fíjense que estamos hablando de niños y las dosis suelen ser bajas, pero se pueden utilizar en pediatría. Y por eso las presentaciones originales eran de 2 miligramos y se usaban 3 comprimidos diarios, o sea, 6 miligramos es una dosis suficiente para provocar todos estos beneficios que yo les acabo de mencionar. Obviamente que en el mundo, como está aquí señalado, estamos hablando de entre 20 y 40 miligramos día, no los 6 que yo indiqué recién, o estos 300 miligramos que representarían la dosis oral, equivalente inyectable, y las mujeres también lo pueden utilizar, sabiendo que es una droga de segundo orden, en cuanto a que la más utilizada en mujeres sigue siendo la oxandrolona, que es la que sigue a continuación. Pero esta no es para aquellas mujeres que deciden avanzar un pasito más hacia los progresos que son visibles en pocas semanas. Muchas mujeres, la frase más común es que de haber sabido y de haber conocido estas sustancias con anterioridad, no hubieran pasado tantos años de entrenamiento sin ver resultados, porque realmente por ahí entrenan mucho y no ven resultados o los progresos son muy lentos y cuando deciden utilizar estanozolol o oxandrolona, de repente en pocas semanas ven progresos notables. Esto es una frase que la he escuchado un montón de veces. Los efectos negativos, fíjense que es levemente tóxica, habíamos puesto en el cuadro comparativo, deriva del DHT, como no aromatiza, no inhibe el eje, es importante esto, o sea, no hay que hacer posciclo por el hecho de hacerlo, sino que lo que hay que hacer, vamos a ver en la clase de posciclo, se debe medir en sangre cómo está el eje, porque muchas veces no se afectó la producción propia de testosterona, por ejemplo, con estanozolol no debería afectarse, y uno a veces, guiado por una costumbre, después del ciclo hay que hacer un posciclo, utilizan sustancias que estimulan el testículo y provocan un daño donde no lo había. Esto es como agregarle, yo llego a una estación de servicio y yo no le estoy diciendo a la persona que me atiende ponerle 1 litro de aceite al motor, le digo primero medime el aceite y si le falta le agrego. Esto es algo igual, yo debo medir qué nivel de testosterona tengo, cómo está el LH y en función de eso tomar decisiones. Uso una cosa, uso la otra, no la uso, pero no usar indiscriminadamente estimulantes testiculares porque puede suceder que en un ciclo de 8 o 12 semanas usando estanozolol, por ejemplo, no hubo ningún inconveniente, llega al final del ciclo de 12 semanas, alguien le sugiere hacer un posciclo y utiliza, por ejemplo, clomifeno o endocorión o bonacor o menacor, que son o gonadotrofina, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, es endocorión o gonacor, que son gonadotrofina coriónica humana, que son estimulantes que tienen función LH, y lo que producen es un aumento de la testosterona plasmática hasta un 400%. Eso es interesante si mi testosterona está por debajo de 1, pero si tengo un valor de 7, me levanta a 20, 25, 28, y eso ya es como estar usando sustanón a razón de 2 mililitros por semana, o sea que lo que no padecí como efecto negativo, por ejemplo, una ginecomastia que no desarrollé durante el ciclo con estanozolol durante 12 semanas, me aparece una ginecomastia en el postciclo producto de una incorrecta utilización de estimulantes testiculares. O sea que el concepto entonces es exámenes al finalizar el ciclo y se toman las decisiones correspondientes en función de los resultados. Si no, estamos haciendo todo a ciegas. Bueno, droga de uso extremo en mujeres y en hombres se utiliza mucho también para quemar la grasa, pero no es un buen anabólico para hombres porque es muy suave.
pero en las mujeres suele ser el caballito de batalla. ¿Por qué? Primero porque es una sustancia que es débilmente anabólica y débilmente androgénica. Lo de androgénico débil, excelente, porque ninguna mujer se va a querer en principio masculinizar. Y débilmente anabólico porque en general las mujeres tampoco buscan marcado crecimiento, sino que buscan más tonificar y trabajar o desarrollar algunas partes que por ahí pueden considerar débiles. Un poco más de glúteos, un poco más de isquiotibiales, pero nada desmedido. O sea, la mujer no quiere tener un desarrollo importante. Entonces el Telanaval viene bien porque completa esas dos condiciones que las mujeres quieren, que no masculinice y que no las ponga muy marcadas, muy grandotas. Si la mujer quiere ser muy musculada, tiene que pensar en otras opciones y tiene que aceptar otros riesgos. Las dosis promedios, fíjense que en los hombres son elevadas, 80 miligramos, al ser de 5 son 16 pastillas por día, entre 8 y 16. En general esto se utiliza más que nada, ya les digo, en un protocolo para pérdida de grasa asociada a estanosol o oxandrolona en el hombre. Y en la mujer, con esta dosis simple de 5 a 15 miligramos, los resultados suelen ser muy satisfactorios. Sobre todo para las mujeres temerosas, que es la primera vez que van a incurrir en este campo. Las mejores atletas son en general las mujeres de más de 40 años, que ya tienen familia, ya han pasado por esta cuestión de tener familia, ya han, digamos, ese aspecto de su vida lo tienen resuelto, entonces no les preocupa, como sí le puede pasar a una atleta joven, este temor a que quizás el día de mañana quiero tener hijos y tenga algún problema por haber consumido esteroides. Es muy difícil a una mujer convencerla de que eso no va a suceder porque el temor lo tiene. En cambio, una mujer ya con familia conformada ya pasó esa etapa y está buscando otras cosas y realmente se apega mucho al entrenamiento, mucho a la dieta, porque esto no es milagroso, hay que entrenar y hay que comer como corresponde, y los resultados están a la vista y suelen hablar muy bien de este compuesto. Como toda sustancia del grupo 2, es todo negativo. Obviamente las mujeres no tienen testículos, pero bueno, estamos hablando del hombre, estamos escribiendo aquí. Y es una droga excelente, ya repito, para lo que es un ciclo femenino, donde lo que se busca es básicamente perder grasa corporal y mejorar aquellas zonas débiles asociadas al entrenamiento correspondiente. Recuerden ustedes que el índice anabólico, androgénico-estrogénico que mencionamos hace un rato en la primera clase, tiende este índice a aumentarlo porque es a favor en la mujer de la androgenicidad. Si a este plan le sumamos tamoxifeno, que inhibimos los estrógenos, se potencian los efectos. Así que es una combinación muy buena, muchas veces usar oxandrolona con tamoxifeno. Ahora, el combo completo, si tengo hambre o noreoxígeno, por ejemplo, Masindol. Si quiero un quemador de grasa, puede ser nuestro buterol o triacana. O sea, es muy versátil este tema de hacer ciclos. Pero sepan que estas drogas, así descritas individualmente, después tienen que ser combinadas o coordinadas de manera inteligente. Si yo voy a utilizar 3 o 4 drogas, todas hepatotóxicas, ¿y qué voy a esperar? Obviamente un compromiso hepático. Si voy a utilizar en un mismo ciclo metil, testosterona, oral, dianabol, oral, oximetolona